hay que ubicar esas plataformas en el contexto en el que vivimos de sociedad digital, en la que se generan facilidades de acceso de diferentes recursos, una de ellas los apuntes. No podríamos, no podrían quedarse al margen, ¿no?, los estudiantes universitarios de todo el intercambio que se genera en Internet, y por tanto creo que se produce por el mero hecho de que vivimos en una sociedad en la que estamos acostumbrados y acostumbradas cada vez más a intercambiar recursos, materiales de forma colaborativa en diferentes plataformas, y por eso también los apuntes. Pues lo que vemos es que hay un cambio de paradigma, pero no del todo, porque hay alumnado que sigue acudiendo a clase y utiliza los apuntes de estas plataformas de forma complementaria. Hay otro alumnado que nunca fue a clase y que no va a ir, y que por tanto se nutre de estos apuntes, como antes se pedían los apuntes a personas que acudían a la clase, ¿no? Antes era una relación más personal con un vínculo, y ahora es una relación más anónima con una colectividad que intercambia apuntes. Entonces hay cierto cambio de paradigma, pero eso no quiere decir que en las universidades presenciales el alumnado vaya a dejar de... ese alumnado que está interesado en acudir vaya a dejar de acudir, porque puedes tener los apuntes, pero la interacción que se genera con el profesorado también te nutre, y porque la universidad no es solo la parte teórica o las prácticas, sino que es también todo lo que se aprende en los pasillos, en las actividades paralelas que se realizan, y creo que eso no va a dejar de existir, ni que universidades presenciales como la Complutense se conviertan en la UNED. Pues mi opinión es que creo que quienes tienen más que decir es el estudiantado, ¿no? Creo que quienes tienen que opinar aquí si les sirve, si no les sirve, es el alumnado. Yo creo que el intercambio de apuntes siempre ha existido, ¿no? Como decía antes, en épocas previas, cuando no había ese intercambio en Internet, era un intercambio más personal, pero siempre había alumnado que pedía los apuntes a esas personas que iban todos los días a clase y cogían los mejores apuntes, ¿no? Y ahora el intercambio se produce de otra forma y quizá más masivo. Entonces, para mí no tiene por qué tener un impacto negativo siempre que se utilice de forma complementaria, y además pensando que los apuntes pensando que el profesorado también nos obliga, a actualizarnos constantemente, que creo que es algo que tenemos que hacer, y por tanto esos apuntes siempre hay que entenderlos como complementarios, porque las materias tienen que ser dinámicas, ¿no? No podemos quedarnos en reproducir constantemente el mismo temario año tras año, sino que también nos obliga a actualizarnos, y que la base esté en esas plataformas, pero que el alumnado siga interesándose en acudir a las clases porque seguimos aportando cosas nuevas. Pues yo diría, porque se pierde lo rico también del encuentro en clase, porque yo imparto sociología, opinión pública y alguna otra asignatura, y creo que no es solo la parte teórica, sino también los ejemplos concretos que trabajamos en clase, las anécdotas del profesorado, que siempre tienen algo de interés, y luego los trabajos prácticos también para trabajar la mirada, ¿no? Porque en sociología y opinión pública, así como en otras asignaturas, tiene mucho que ver con incorporar conceptos que luego te sirven en este caso para la práctica periodística, ¿no? Y en esa incorporación hace falta un trabajo de reflexión, que es mejor hacerlo en colectividad en el aula que individualmente en casa, ¿no? Entonces creo que es positivo, que entiendo que hay personas que nunca van a asistir al aula, que no les interesa, pero para mí es muy positivo que se sigan desarrollando esos espacios colectivos, y más en esta época de la individualidad, la soledad como un fenómeno también social muy intenso. Entonces creo que es necesario seguir teniendo espacios de encuentro entre profesorado y alumnado. Y como decía, pues no dejar de actualizarse, ¿no? No poner siempre los mismos ejemplos, porque la sociología, a pesar de es teórica, ¿no? Y la opinión pública, pero y más en esta facultad bebemos mucho de la actualidad informativa para llenar, ¿no? Para dotar nuestros contenidos. Entonces eso te lo pierdes si no vas a clase.